Más allá de la crisis, así hemos titulado esta palabra. Más allá de la crisis. No le voy a preguntar cuántos de ustedes han tenido o tienen crisis porque todos levantamos la mano. Porque todos en nuestro momento o según lo tengamos o seamos más bien, vamos a ver las cosas como una crisis. Hay quienes ven un dolor de cabeza como una crisis. Hay otros que no. Porque no todos somos iguales. Pero por eso el Señor nos llama a ser uno, unidad. Porque tu fortaleza me ayuda en mi debilidad y viceversa. Y por eso la Escritura dice, ay de aquel que está solo. Pobrecito de él, ¿cierto? Porque ese se va a morir ahí. Yo veo la vida de Felipe y veo la vida de Sara cuando ellos están enfermos y les da vómito. En donde uno de los dos siente que se va a morir y no quisiera vomitar porque se siente morirse. En cambio el otro, eso como si nada ahí se para y ya. Pero uno de los dos le van a poner una inyección, no pasa nada. El que le da miedo vomitar, no le da miedo las agujas, póngala. En cambio, el que vomita normal, hay que amarrarlo para poder ponerle una inyección. Entonces, podemos ver la diferencia en esto, en donde no somos los mismos. Entonces, tranquilamente, en el momento de la inyección, el que es débil podría escuchar del otro, por esa bobada usted hace escándalo, ¿cierto? Pero en el momento de estar enfermos, entonces le va a decir lo mismo. ¡Ay, usted se va a morir por eso! Pero ahí es donde el Señor nos manda a que seamos uno para que nos ayudemos. Porque miren, venimos hablando precisamente de las sendas, esas sendas antiguas por las que usted y yo debemos de caminar y por las que tenemos conocimiento, pero se nos olvida caminar por ellas. No es que usted no las conozca, no, usted las sabe. Yo vuelvo y le digo, yo sé que cuando te preguntan, usted no responde no porque no sepa, sino porque usted le tiene miedo a los que tiene a su alrededor. ¿Qué va a decir esta hermana, este hermano si yo digo algo y no es? ¿Qué van a pensar de mí si me equivoco? Recuerde que desde el huerto del Edén, desde el paraíso, el ser humano necesita ser aceptado. Y por eso sufrimos hasta hoy de ser aceptados. Aunque muchos de ustedes digan, a mí no me importa lo que diga la gente. Eso lo decimos de boca, pero no de corazón. Porque cuando realmente escuchamos que alguien habla mal de nosotros, nos importa, ¿sí o qué? Nos sentimos mal. Uy, Señor, dame permiso para ir a tapar la boca. Y sobre todo, mire, preste atención, cuando están hablando cosas que no son. Ay, sí, como que nos da más ganas de ser Dios, ¿sí o qué? Entonces, ojo, por eso, como nos decía la pastora la semana pasada, ¿con Cristo o sin Él? Y yo no le voy a hacer la pregunta porque yo soy plenamente convencido que como usted es evangélico, usted va a decir con Él, ¿sí o no? Y si quedan callados más bien. Entonces yo no le voy a preguntar si con Él o sin Él, porque yo sé cuál sería la respuesta. Pero la pregunta que sí deberíamos de hacernos es, ¿estamos viviendo su palabra? ¿Lo estamos viviendo? Si yo digo que con Él, tiene que ir acompañado de la evidencia de que así lo hago. ¿Qué pasó con el viejo Job? ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Recibiremos lo bueno y no lo malo de Dios? Eso fue lo que él dijo, ¿sí o qué?
O sea que Dios también da cosas supuestamente, ¿sí o qué? Supuestamente malas, porque son malas para nosotros, no para Él. Es como cuando a nuestros hijos nosotros les queremos evitar un dolor a ellos, pero la verdad de nosotros, ¿cierto? Papi, ¿cómo es que te llamas? Papi. Matías. ¿Qué dijo la mamá cuando se quebró la mano? Pero en el mismo momento que se quebró, ella lloró, no. Le dolió. A usted le dolió nomás, a ella no. Ay, casi llora tu mamá. Imagina, usted le dolió y lloró ella. Entonces, mire, eso es lo que pasa. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, no lo haga, no lo hacemos, ojo, perdóneme lo que le voy a decir, tanto por ellos, lo hacemos por nosotros, porque queremos evitar llorar. Él, mire, vea qué relajo, a mí me dolió, pero mi mamá acá llora, ¿sí o qué? Entonces, hacemos eso. Dios con nosotros hace lo mismo. Por eso nosotros lo vemos malo, porque me están prohibiendo, cohibiendo o me están colocando una cerca para que yo no vaya a hacer lo que yo quiero, lo que yo me gusta hacer. Eso es lo que el Señor hace con las leyes, con los mandamientos que nos entrega. Por eso cada promesa que Él te da viene con un mandamiento. Cumple mandamiento, tienes promesa. No cumple mandamiento, no hay promesa. Entonces, por eso Job dijo así claramente, voy a recibir lo bueno, pero lo malo no. No, si recibo lo uno, recibo lo otro. Eso es vivir la palabra del Señor. Eso es decir, con Él voy a estar, con Él voy a vivir. Pero si yo solamente quiero estar con Él, cuando me pasen cosas buenas, no estoy con Él. Si yo con mi esposa, solamente cuando ella me hace ojitos y todo, pero cuando me mira feo y eso no, entonces no sirve, ¿cierto? Porque necesitamos las dos. Yo le digo a ella cuando me mira así feo que más la amo. Más te amo así fea. Vea, así mirándome feo. Así cuando me mira feo. Pero entonces, mire, a raíz de eso, de que nosotros podamos vivir su palabra, es cuando podemos decirle, como nos decía la hermana Berta el miércoles, el Señor a través de ella, muéstrame los caminos, muéstrame las sendas por las cuales debo de andar, ¿cierto? Pero, ¿cómo nosotros vamos a decir, muéstrame si no queremos andar? No le pidas a Dios que te muestre el camino si no estás dispuesto a pararte a caminar. No le digas a Dios que te enseñe su voluntad si usted no está dispuesto a hacer su voluntad. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta si verdaderamente con Él o sin Él, más allá de la crisis que podemos vivir o estar viviendo o viviremos el día de mañana. Porque la fidelidad no se demuestra solo cuando estamos bien. La fidelidad se muestra aún y se ve mejor cuando no nos encontramos en el día perfecto o en el día bueno o en el día correcto. Y la escritura lo enseña como, si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ya tienen recompensa. Mira, el Señor dice, no venga a mí que ya usted tiene lo suyo. Pero el que ama a sus enemigos, ese encontrará recompensa con el Señor. Entonces, cuando las cosas se hacen a la contraria mía o contra mi voluntad, es donde yo puedo mostrar la fidelidad de haber dicho, Señor, contigo y no sin ti. De lo contrario, entonces las sendas antiguas, aunque yo sepa que son nuestro Señor Jesucristo y su verdad, su palabra, de nada me servirá. Y puedo decir que soy arrepentido. ¿Ustedes ya están arrepentidos?
No les voy a decir que levanten la mano porque desde el cielo los ven. Sin levantar la mano ya saben, ¿cierto? Ahí están diciendo, ay, yo qué lo que hice y tal cosa. Si somos arrepentidos y tenemos la certeza de que estamos produciendo el fruto digno del arrepentimiento, entonces más nos acercamos nosotros a poder decir que queremos con Él. Pero si yo todavía dudo de que he sido arrepentido, entonces no estoy haciendo yo mi trabajo, porque el arrepentimiento es mío, no es de Dios. Me debo de arrepentir yo, y no es que Dios me ayude a arrepentirme, no. Yo. Él se encarga de mostrarme a mí en qué me debo de arrepentir. ¿Qué es lo que yo hago que para mí es bueno, pero que Él dice para mí no? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué dice el ladrón o el adicto a cualquier adicción? Yo sé que es malo, pero eso es bueno para mí. Y no le ponemos remedio a eso hasta que nos vemos en la última. Porque el que es adicto al cigarrillo no deja el cigarrillo sino cuando el médico le dice, hermano, se va a morir. Ahí sí tiene fuerza para dejarlo, pero antes no. Antes, ¿qué es lo que dice? De algo me tengo que morir, ¿sí o qué? Pero cuando ve la muerte encima dice, no, eso es muy fea, no quiero. ¿Cierto? ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? Por eso, el versículo de Jeremías 6, verso 16, es una invitación divina. Présteme atención, a detenernos, a hacer un alto en nuestra vida para que reflexionemos y retomemos los principios espirituales obedientes para encontrar la paz interior. Y no lo estoy mandando a que haga yoga, ojo pues. ¿A qué le pasó? Me mandó a buscar la paz interior. Paz interior, no, eso no. La paz que rompe límites y traspasa fronteras, que es la única que nos las da nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu, en donde en medio de la adversidad usted y yo estamos tranquilos. Hay paz. Esa es la paz interior. Pero para ello necesitamos ser unos espirituales obedientes. Si no hay obediencia, entonces muéstreme si hay espiritualidad. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos ahí? ¿O pastor, qué es todo eso? Ojo, porque es que vuelvo y le digo, somos una serie de piñones que se van engranando para poder que toda la maquinaria funcione a la perfección como Dios lo diseñó. Si solamente de todo ese conjunto de piñones no se engrana, ¿sí? Si de todos estos grupos de piñones no se engrana, uno solo deja de engranarse, entonces la maquinaria no funciona como Él la creó. Y es ahí donde usted y yo hemos echado a perder esa buena obra que Él hizo y está queriendo hacer con nosotros hoy. Por eso yo quiero que usted me acompañe a Jeremías 6:16. Vamos a aprendernos ese texto durante estos 2 meses, cosa que cuando nos lo pregunten, no lo sepamos de memoria. ¿Amén? ¿O ya lo saben? ¿Amén? Leo en la versión Reina Valera a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Así dijo Jehová. Ojo, preste atención, no dijo nadie extraño o alguien diferente. Porque tristemente, usted y yo
desechamos la palabra de Dios dependiendo del vaso que la está pronunciando. Si usted no tiene confianza en mí o seguridad en mí, usted no cree la palabra de Dios a través de mí, aunque esa palabra le hable a su corazón. Pero aquí en el texto dice, así dijo Jehová. Y es donde el profeta toma la autoridad, no para decir, yo creo que Dios quería hablar, si fuera en nuestra actualidad. Porque hoy hemos dañado tanto el Dios dijo que nos da miedo utilizar el Dios dijo o Dios dice, porque lo hemos dañado. Y por eso miramos el instrumento antes que la palabra del Señor. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Pero qué respondió el pueblo? No andaremos, no le seguiremos, no quiero porque no me da la gana, aquí me voy a quedar. Esto fue lo que dijo el pueblo. Puede sentarse, mi hermano. Mire, después de que el Señor está dando claridad, y ahorita vamos a mirar precisamente el por qué está dando claridad en todo esto. ¿Qué es lo que estaba viviendo el pueblo? ¿Qué es lo que usted y yo estamos viviendo hoy? Y el Señor nos habla y nosotros hacemos caso omiso. El pueblo aquí, yo siempre digo, cuando usted no responde, me permite a mí, que estoy preguntando, pensar lo que quiero. Pero el pueblo aquí respondió, pero ¿cómo respondió? Y ahí es donde usted y yo nos tenemos que centrar, que es lo que estamos haciendo. Miremos paso a paso este texto. Cuando nosotros entramos en el plano espiritual, el Señor dice, paraos en los caminos. Nos está dando una advertencia. Hey, lo que usted está haciendo en el momento, evalúelo. ¿Está caminando como debe de caminar? Deténgase, paraos, deténgase, evalúe si el rumbo actual que usted está teniendo lo está conduciendo al lugar donde usted quiere ir. Nosotros hacemos la reunión de pastores allí en eso es Laurel, ¿cierto? Ahí por el sector del estadio. Y a veces hay pastores que van para Bello y dicen, hey, ¿para dónde va? Para que me lleve. Entonces yo le digo, yo voy para San Javier, pero por allá hago la vuelta dentro de 8 días. ¿Le sirve? Porque ellos quieren que los lleve a Bello, ¿cierto? Pero yo hago una vuelta por San Javier y dentro de 8 días caigo en Bello. A veces decimos todo eso, pero entonces ahí es donde nos paramos para que evaluemos si lo que yo quiero me sirve lo que me están ofreciendo o lo que me están dando a entender, que es lo que el Señor en el proceso, en el plano espiritual, quiere que el pueblo entienda, quiere que usted y yo comprendamos. Paraos. Hey, ¿cómo vamos? ¿O vamos muy rápido o vamos desviados? Y el Señor nos dice, párese, evalúe. Si ese fin, que ese camino que usted está caminando, lo va a llevar a la vida que usted quiere. Uno de los motivos míos por los que yo paré la carrera de contaduría era porque en ese momento yo me encontraba trabajando textiles. Y yo decía, trabajo textiles y estudio números, eso no tiene nada que ver. Cuando estuvo vacante el puesto del personal de inventario de bodega, yo solicité ese puesto
y lo que mi jefe me dijo es, y si yo lo mando a usted para allá, ¿quién va a ocupar el puesto suyo? Pues consigue uno. Pero él no quería dejarme salir de planta para que yo me fuera a bodega. Y por eso me decía, y entonces ¿quién ocupa su puesto? No me dejaba. Y yo dije, pues entonces yo aquí no estoy practicando o no tengo posibilidad de practicar lo que estoy estudiando. Siempre he sido amante a los números, las matemáticas, la contabilidad. Sé y le digo al Señor que quisiera terminar mi carrera. Yo ya sé que no para desarrollarla ya como un hobby para mí o como ese deseo, ese anhelo cumplido. Pero en ese momento paré. Porque yo dije, ¿para qué sigo estudiando esto si voy a seguir trabajando esto? Todavía no sabía que el Señor me iba a llamar a que fuera parte de su ejército. ¿Cómo? A contar ovejas, ¿no? A contar ovejas es muy duro porque se mueven mucho esas ovejas. Entonces, tenemos que hacer un alto. A eso nos está invitando el Señor. Ojo, parte de andar por las sendas antiguas es eso. Haga un alto en lo que usted está haciendo hoy. Porque usted puede considerar que usted hoy está dando mucho. Usted puede creer que usted está haciendo esfuerzo, sacrificio para Dios, pero mentiras que no. ¿Qué pasó con Caín? Él presentó una ofrenda pensando que estaba dando una buena ofrenda al Señor. Pero cuando el Señor desechó su ofrenda fue cuando se dio cuenta que no era como Dios la había pedido. Y por eso le tomó rabia a su hermano y después fue por allá e hizo lo que no debería haber hecho. Pensó que si su hermano no estaba, él iba a estar de primero delante de Dios. Entonces, paraos para que evalúen lo que están haciendo. Y así nos demos cuenta de que usted le está dando al Señor lo que le debe dar y no solamente lo que te sobra para darle. ¿A usted le gustan los sobrados? Depende de qué. A ver, yo escucho, a ver. Depende de qué, a ver. A ver, cuénteme qué sobrado se come usted. ¿Así esté babiada? Sí. Depende del babiado, ¿sí o qué? Yo les conté a ustedes, nosotros cuando iniciamos con la fundación a trabajar con ellos, la Fundación Nueva Generación, ellos desarrollaban campamentos de los chicos, de los preadolescentes, y era algo muy didáctico, muy chévere, porque ellos repartían, eran por ahí 400 muchachos. A Ana le tocó, ¿cierto? Ana, sí, Ana estuvo con nosotros. 400, que Ana no escuche, mocosos por allá. Y entonces ellos nos dividían y los que íbamos como líderes o apoyo, escogían hombre y mujer para que fuera papá y mamá y le entregaban 15 pelados para que conformaran la familia. ¡Wow! Eso recordaba uno a la familia de los abuelos. 15, imagínense. Pero entonces empezaba el concurso y ellos decían, la familia que deje los alimentos le restamos puntos. Tienen que entregar los platos limpios, limpio no pues que lavado, no, limpio sin comida. Y yo decía eso, me como lo que sea cuando esos peladitos en la primer comida volvieron eso como un, imagínense, ni un granito, sí señor, así. Entonces yo miraba a la muchacha, a la hermana con que me tocó como papá y mamá, y yo le decía, ¿usted se va a comer eso? Y ella decía, no, gas.
No estaba mal, simplemente estaba revuelto ahí. Pero uno veía eso como tan desagradable así, que yo los cogí a todos para la siguiente comida, que ya creo que fue el desayuno, y yo los reuní antes de entrar al restaurante y les dije, mire culicagaos, lo que no se vayan a comer no lo toquen. Y a partir de ese momento, entonces sí, venga, yo no, no, como tenían que decir papá, mamá, no recuerdo. Yo no quiero esto. Déjelo ahí, no lo vaya a tocar. Y entonces ya todo bien puestecito, ahí sí la mamá y yo le decía a ella, ¿usted se come lo de las niñas? Yo me como lo de los niños. Salimos de ese encuentro gordos de comer todo eso, imagínense. Pero es eso, el pararnos para poder evaluar de lo que estábamos haciendo. Si no hubiésemos hecho un alto para decirle a los niños, no toquen, no toquen lo que no se van a comer, entonces hubiésemos perdido porque simplemente, aunque la comida estuviera buena, no nos la íbamos a comer por lo desagradable que entraba por los ojos. Y ahí es donde viene la parte de nosotros en lo que vemos agradable o no agradable. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde estamos apuntando nosotros? Paraos, dice el Señor. Pero el siguiente paso es mirar y preguntar. Miren lo que el Señor mismo da la instrucción. Busque la verdad. Pero no la verdad suya. La verdad de las Escrituras. Mirá y preguntá. Porque solamente así vamos a obtener la guía divina, la guía de Dios, hacia dónde Dios quiere que vayamos. Yo paro porque yo creo que estoy haciendo bien, pero hago un alto. Conozco la verdad de la Escritura, pero de todas maneras necesito que me digan hacia dónde debo continuar, cómo debo de continuar. Y esto es lo que el Señor está hablándole al pueblo en ese entonces, pero lo que quiere que nosotros hagamos hoy. ¿Estamos nosotros preguntando o estamos simplemente nosotros deduciendo lo que debo y no debo de hacer? Porque es que si yo le pregunto al hermano, a la hermana X, no, es que siempre me va a contestar lo que yo no quiero. Y es ahí donde yo te he dicho, por eso muchas veces nos gusta hablar con determinados hermanos, porque es que ese hermano se pone a mi favor. Oiga, yo no fui a la iglesia porque estoy tan cansado. Ay, sí, no, es que uno cansado no es capaz de hacer nada. Entonces con ese me junto yo más. Porque ese no me está chuzando para decirme, hey, te tienes que esforzar. Y esa mañana le decía yo a los hermanos, ¿por qué yo digo siempre que no tenemos la misma balanza para las cosas de afuera o las mías y las cosas de Dios? A usted su jefe le dicen, te necesito más horas, ¿y usted qué hace? Maluco, inconforme y lo que sea, usted trabaja más horas. No importa si está cansado, pero usted para Dios no hace lo mismo. Dios me entiende, estoy cansado. ¿Sí o no? Dígame el mentiroso. Pero como me han dicho a mí por ahí, agradezca que al menos vengo. O sea, yo tengo que agradecerle que vino. Por eso cuando a mí me han dicho, esta semana hoy lo acompaño, y yo no, a mí, por mí no vaya. Si usted no va a ir a buscar a Dios, no vaya. Porque es que no viene a acompañarme a mí. Viene a que usted se disponga. Por eso te decía ahora, ¿usted desde ayer se prepara para hoy? O digamos desde esta mañana viene preparado para hoy. O usted simplemente dice, ay, hoy es día de iglesia, bueno, vamos.
Las sendas antiguas. Ya sabemos cuáles son las sendas antiguas, ¿cierto? ¿Cuáles? Jesucristo y su verdad o su palabra. Pero mire, cuando nosotros podemos volver, y aquí hay algo bien interesante, es que nosotros, ¿qué sería de usted y de mí si no tuviésemos la Biblia? Perdidos, chuecos, ciegos, sordos, mudos, o sea, menos chaquiros, pues, ¿sí o qué? Nosotros hoy tenemos este libro, el testimonio de hombres y mujeres que lo hicieron, y que nosotros hoy podemos tener la certeza de que el Dios al que ellos hicieron o sirvieron es al Dios al que nosotros buscamos y servimos hoy. Y que Él dice que como lo hizo ayer, lo volverá a hacer hoy y por los siglos de los siglos. Porque Él no cambia. Pero entonces, ¿por qué el miedo de nosotros retomar a caminar las sendas antiguas? ¿Por qué queremos que todo sea moderno? Que todo sea, no, pastor, es que ya la actualidad, hay cosas que hay que modernizar, pero no todo se necesita moderno. Y quiero que usted me entienda eso. La fidelidad, ¿necesitamos modernizar la fidelidad? Fidelidad es 100 años atrás a hoy. ¿Le dolía a una persona que le fueran infiel hace 100 años? Como duele hoy. Sino que la respuesta no era la misma. Una mujer le hacía, el hombre, el esposo le era infiel y ella tenía que aguantar. Hoy no se aguanta. Debe aprender de la, ¿cierto? Y aguantarse. ¿Me entiendes? No, ojo. Pensé en voz alta, cuidado, ojo. Eso no lo tengan en cuenta, bórrenlo de ahí. Entonces, hay que editar el video. Entonces, ojo. Hay cosas que no necesitamos actualizar. La fidelidad sigue siendo la misma. Somos fieles. Solamente es nuestra forma de respuesta que tenemos que mejorar. La obediencia. ¿La obediencia ha cambiado? La obediencia ha cambiado, pero no debería de cambiar. Porque debería ser, y de eso hablamos hace días, cuando el hombre habla, nosotros ¿qué hacemos? Reaccionamos y no razonamos. Pero cuando Dios habla, razonamos y no reaccionamos. Y debería ser a la inversa, que cuando Dios nos hable, usted inmediatamente reaccione sin necesidad de ustedes decir, esto es de Dios. Que es lo que muchas veces hacemos, o la mayoría. ¿Será que Dios me está poniendo a que ayune? No. Mi primer ayuno, yo ya tenía mi arepa ahí calientica, le iba a echar la mantequilla, todo. Y el Señor me dice, ayune. Y yo, Señor, mañana la arepa ya está lista. Ayune. Señor, pero es que ayune. Me dijo 3 veces, me dijo que ayunara. No, con chocolate. Entonces, mire, aún estando nuevecito, que cuando uno está en una empresa nueva le dicen barra y uno barre. Pero lleve 10 años, dígale barra y verá lo que dice. Eso no me pagaron para eso. Vea, por allá se agacharon ya. Entonces, si nosotros caminamos las sendas antiguas, vamos a ser fieles, vamos a obedecer, pero sobre todo el pacto que Dios hizo con el pueblo será con nosotros igual. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con el pueblo? Estaré con ustedes todos los días. Todos los días. ¿Ese pacto lo ha roto el Señor? Ese pacto se ha roto porque usted y yo no hemos querido estar con Él.
Porque usted y yo hemos decidido no caminar las sendas antiguas, sino caminar nuestros propios caminos. Esto apenas en la introducción. Anda por él. Es la siguiente parte. Y esto lo que nos quiere decir el Señor es aplique. Codel que tiene a su lado, ahí cógelo, despiértelo. Dígale, hey, aplique. ¿Saben aplicar? Vamos a aplicar nosotros lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que ser prácticos en la forma de obedecer. Conocemos los mandamientos, conocemos la dirección, conocemos qué es lo que Dios está pidiendo, demandando de cada uno de nosotros. Entonces lo que Él quiere cuando nosotros andemos por ese camino, lo que Él quiere es que usted y yo vivamos lo que nos ha dado. ¿Qué es lo que dice la carta a los filipenses? Sean hacedores, ¿sí o no? Y no tan solo. Esto es lo que el Señor está diciéndonos cuando dice, ande por esas sendas antiguas. Porque ¿de qué nos sirve a usted y yo pararnos, reflexionar, ¿será que yo voy caminando mal? Chueco, como dijo la hermana ahora, ¿por qué camino cojo? ¿Cierto? Me doy cuenta que estoy caminando cojo porque tengo una piedra en el zapato. Me doy cuenta por qué estoy caminando cojo, pero no reacciono a solucionar o quitar la piedra o la circunstancia, el problema por el que estoy caminando así. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué le sirve a usted saber nadar si cuando está frente a la piscina, el charco, el lago, lo que sea, usted le da miedo tirarse? ¿De qué sirve? ¿Sabe qué decía yo? Yo decía, porque no teníamos bicicleta, mi papá nunca nos compró bicicleta, y a mí unos amigos me decían, ey, allá hace un vueltón. No, no sabe manejar. No, yo sé manejar, lo que pasa es que no tengo bicicleta. Pero era porque me daba miedo montarme ahí. Claro, nunca me había montado. Entonces, hasta que no boté el miedo, ya cuando boté el miedo, ya no me tenían que decir vaya de un vueltón. Yo veía la bicicleta y tirada y me la cogía. Pero cuando nosotros ejercitamos, cuando nosotros aplicamos, cuando nosotros practicamos, entonces se nos vuelve una constante. No lo vemos difícil como lo vimos la primera vez. Ya se nos vuelve, pero ojo, ahí es donde tenemos que tener cuidado de que no se nos haga común. Porque ahí es donde hacemos lo santo profano. Porque yo ya lo sé hacer, porque yo ya sé cómo es, entonces no necesito hacer la parte de antesala. Yo ya voy a la iglesia y en la iglesia oro, entonces yo no necesito orar antes de. Y tenemos que tener cuidado de eso. Ahora, cada acción o cada decisión trae una consecuencia. Acción buena, consecuencia buena. Acción mala, consecuencia mala. Todo lo que usted haga le va a generar. Un acto siempre hace el efecto de una consecuencia. ¿Qué decidimos nosotros? Porque cuando decidimos seguir la instrucción del Señor, esta nos proporciona un resultado, pero un resultado conforme su voluntad, que es para nuestro bien. ¿Me entienden? Yo tomo la decisión de obedecer a Dios, por ende voy a tener un resultado conforme su voluntad para lo que Él quiere para mi vida. Así yo le esté pidiendo algo, pero eso no se da, Él me está llevando paso a paso para el cumplimiento de la promesa que Él mismo me ha entregado. Por eso, como te decía hace días, hay para quienes la promesa se cumple inmediato, pero hay para quienes la promesa se tarda un poco más.
Hay promesas de un tiempo determinado, pero hay promesas de toda la vida. Pero ¿cómo estamos dispuestos usted y yo a ver el resultado que Dios proporciona por medio del cumplimiento de su voluntad? Si no obedecemos, si no tenemos la actitud correcta, porque por eso en la senda espiritual Él garantiza el descanso para nuestra alma, el refrigerio, para que usted y yo podamos seguir haciéndolo. De lo contrario, no vamos a ser capaz. No vamos a ser capaz. Yo siempre me he preguntado, y creo que tiene que ver por este lado, cuando al apóstol Pablo lo golpearon, no recuerdo bien el pueblo donde lo golpearon, tan brutalmente que lo consideraron muerto y lo sacaron arrastrado afuera de la ciudad o afuera del pueblo. Sí conocen esa historia. Si no, les cae tarea. Él al día siguiente, no dentro de 15 días, no, al día siguiente, se despertó de la paliza que le dieron. No sabemos si tenía frío, hambre, no sabemos si le dolió. Bueno, además que sí le dolió porque, ¿sí o qué? Pero el hombre se paró y no dijo, me voy para mi casa, saco 15 días de receso, apenas me salen las heridas. No, la Biblia dice, él se levantó y se fue a la siguiente ciudad a seguir predicando. ¿Se dan cuenta? Lo que hace o la garantía espiritual que el Señor nos da del resultado que hacemos. Pero ¿cómo estamos nosotros hoy haciendo esto? Si se nos entierra la uña y nos separa del Señor. Se nos cae el cabello y entonces yo no puedo. O me queda difícil o esto y un montón de cosas que yo digo y no entiendo. Y no me han enseñado y no me han ayudado a entender. Estamos rechazando la instrucción de Dios cuando hacemos todo este tipo de cosas. Y lo peor, respondemos, si es que respondemos, con soberbia. No me responda. Pero piense, mire, yo a veces me imagino cuando preguntamos, bueno, cuando yo pregunto, no te vi hoy, ¿qué te pasó? Y eso se queda, me ven el mensaje, queda el chulito ahí y no responden. ¿Qué estarán pensando allá? Este sí es metido. ¿Para qué me tiene que preguntar eso? Ya. Yo tengo muy malos pensamientos, ojo, listo. Ustedes no, yo sí. Yo digo, 3 horas para responder eso. Trabajando no está. ¿Ah? Trabajando en que va a contestar, vea. Pero entonces con el Señor somos igual. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Respondió ¿cómo? Con soberbia. No andaremos. No me interesa su dirección. No me importa lo que usted me manda a hacer. No quiero, simplemente voy a hacerlo como a mí me parece. ¿Parecido a nosotros hoy? Cuando nosotros miramos el contexto histórico, porque yo quiero que usted no me diga, es que eso fue para ellos allá. Por eso quiero hacer como ese empalme con la actualidad de la iglesia hoy. Que no estamos viviendo tiempos muy diferentes. No, quizás las personas fueron diferentes, pero el hecho, la circunstancia o el espacio sigue siendo el mismo. Un pueblo que le cuesta obedecer la orden directa de Dios. Y en el contexto histórico, el pueblo
en el tiempo de Jeremías se sitúa en los últimos años del reinado de Judá. Un periodo de extrema crisis política, militar y espiritual. Y dígame si eso no lo vemos hoy. Yo le decía a mi esposa esta semana, el viernes, que el nuevo presidente se posesionaba y oramos al Señor para que todo lo que el hombre ha dicho se cumpla una gran parte y todo eso, pero quizás puede venir la excusa de me dejaron en quiebra, entonces yo no puedo hacer mayor cosa y todo porque siempre miramos al otro, ¿cierto? Cuando llegamos al trabajo y recibimos el puesto no como queremos, ¿qué decimos? Es que ese otro como trabaja de mal. ¿Sí o no? No decimos, ay, ese como trabaja de bueno, no. Cuando nos deja a nosotros cogidos, el puesto mal, sucio, nos entrega, decimos, ay, es que, ¿cómo lo hace? Y lo mismo sucede y estamos viviendo nosotros hoy a nivel político. Venimos en una decadencia donde los gobernantes, y no hablo solamente de los gobernantes afuera, hablo de los gobernantes dentro del pueblo de Dios, donde muchos, en vez de trabajar a favor del pueblo, que para esos que nos ponen, trabajamos para aprovecharnos del pueblo. Y estamos haciendo mal, o sea que a nivel de gobierno, de política, lo hacemos mal. No estamos. Por eso es tanta la decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque como les decía hace un momento, ponemos nuestra mirada en el instrumento, mas no en la palabra de Dios. ¿Por qué? No estamos caminando en la senda antigua. Lo sacaron de Listra. Listra palo. Entonces, gracias. Entonces, nosotros hoy no vivimos una crisis diferente. Vivimos la misma crisis que vivía el pueblo en los últimos años del reinado de Judá. Pero el Señor viene y advierte, pero el pueblo aún así no entiende. Yo digo, este gobernante que se fue nos dejó vueltos nada, pero todavía la gente sigue diciendo es el mejor presidente que tuvimos. Pero ¿en dónde? Si nos prometió un metro por allá con alas y apenas quedó en el lápiz. Si nos prometió un montón de cosas y nada se vio. Entonces, ¿qué está sucediendo? Mire, el pueblo de Dios fue advertido a través de Jeremías de lo que Babilonia estaba queriendo hacer. Y Babilonia en ese momento emergía como la superpotencia mundial, porque había derrotado a Siria y a Egipto, que eran dos potencias. Lógicamente, si yo al grande, al fuerte le pego, pues ya me voy a volver fuerte, soy yo. Y esto es lo que Babilonia hizo. Al derrotar a Siria y derrotar a Egipto, entonces la superpotencia ya era Babilonia. Y Jeremías advierte que el juicio de Dios vendría a través del ejército invasor de Babilonia. Pero el pueblo no lo recibió, no creyó. Y pocos años después, el ejército de Babilonia destruyó no solamente Jerusalén, sino el templo de Jerusalén. ¿Qué estamos teniendo nosotros hoy en cuanto a esto? Que estamos viendo una crisis total, en donde vemos más necesidad, en donde vemos más falta de fe, en donde vemos más inseguridad. Todo esto lo acompaña la corrupción moral y la corrupción espiritual, en donde hay una idolatría generalizada. Ya la gente ha entendido que reflejamos la idolatría a través de bultos. Entonces ya ellos no se van a los bultos. Cambian su forma, cambian su método. Ahora la idolatría es de sí mismos. Entonces yo ya no venero, bueno, no todos,
un yeso, una estatua, ni nada de eso, pero me estoy idolatrando yo, mi forma, mi manera en cómo estoy. Pero ¿cómo lo disfrazamos? Lo hago por salud. Si usted lo hace por salud, ¿para qué usted tiene que vivir publicando fotos de lo que hace? Aquí no, eso es otro lado. ¿A quién le estamos dando evidencia? A nosotros. Queremos que el otro se dé cuenta que yo me estoy esforzando. ¿Por qué? Entonces el mensaje que pasamos es un mensaje errado. Pero aquí viene la parte de que entonces el pueblo adoraba a otros dioses paganos como Baal en lugar de a Jehová. Y le daba igual. Los sacerdotes y los falsos profetas mentían al pueblo diciendo que todo está bien. Dígame si eso me parecía hoy. Donde no hay desde los altares una alerta de lo que estamos haciendo, sino de todo está bien, todo va a estar bien, Dios nos está llevando y esto es consecuencia y tal, pero nos acariciamos los unos a los otros y ya. Pero ¿en dónde está el verdadero arrepentimiento? ¿En dónde está el seguir las sendas antiguas, el caminar en fidelidad y obediencia a Dios? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es que el Señor me entiende y porque es que yo todavía no puedo. Si Dios quisiera que usted y yo viéramos para creer, Él lo permitiría así. Pero lo que Él quiere es que usted y yo creamos para poder ver. Por eso dice su palabra, para el que cree, todo le es posible. Pero ¿qué sucede? Todo esto nos sirve de engaño y entonces hay una opresión sobre el más necesitado, sobre el pobre, sobre el huérfano, sobre las viudas, que era lo que en ese entonces el Señor trataba de que se cuidara más. Hoy estamos viviendo algo porque tenemos niños que desprotegidos, papás que ignoran a sus hijos y todo esto lo va llevando a esa consecuencia de que el que educa es el mundo, no la casa. ¿Pero qué tiene que ver esto con las raíces? Crecemos con muchos faltantes porque en casa no lo hacen. Ah, pero yo qué le voy a demandar a mi papá si mi papá y mi mamá tampoco lo tuvieron. Entonces ahí es donde sí necesitamos una actualización. Porque aunque a nosotros no nos lo dieron, hoy con todo lo que tenemos, ¿cómo nosotros lo podemos ofrecer? Pero entonces a mí no me dieron, entonces yo también me vuelvo una alcahueta. Y ahí es donde pierde sentido las sendas antiguas. Pero necesitamos que usted y yo hoy, como pueblo de Dios, tomemos el sentido de las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque Jeremías, cuando hablaba de parte de Dios, en este momento, en capítulo 6 de su propio libro, no estaba pidiendo una nostalgia ciega. Es decir, él no estaba pidiendo que se olvidara de lo pasado, los problemas que se tuvieron en el pasado. Hoy, cuando Dios nos habla de las sendas antiguas, no nos está diciendo a usted y a mí, olvídese de los problemas que vivieron los otros porque usted no lo va a vivir. Falso, usted va a tener también problemas. Porque Él no nos garantiza a nadie que no vamos a tener. Él dice, ¿sabe qué nos garantiza a Él? Aflicciones. En este mundo usted va a tener aflicciones. Pero no le digo amén a eso. No, oiga, amén, no, Señor, no. Borremos eso, borremos. Nos manda a creer, nos manda a practicar la fe. Confíen en mí, yo he vencido. Pero en medio de la crisis, en medio de la adversidad, ¿cuántos muchos confiamos? ¿Cuántos muchos queremos solucionar a nuestra manera? Vea, yo siempre me he preguntado, a nivel de matrimonio, a nivel de pareja, pero también a nivel de la relación con Dios,
¿Por qué cuando la crisis se hace más densa, lo que decimos es, tomémonos un tiempo? A nivel de pareja, venga, démonos un tiempo. Si yo estoy solo, me voy a dar un tiempo de pensar en ella, oiga. Y con Dios hacemos lo mismo. Me estoy dando un receso. A ver si eso es para mí. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? No podemos nosotros caer en eso porque es que Jeremías, el Señor no nos está volviendo a decir, mira, ignore lo que pasó atrás. No, no, no. Nos está diciendo, mire para atrás para que coja impulso y vaya hacia adelante. ¿Qué pasó con los que venían atrás? ¿Qué vivieron? ¿Qué vivió Job? ¿Qué vivió Rub? ¿Qué vivieron los tres amigos de Daniel? ¿Qué vivió Daniel? ¿Qué vivió el propio Jesús? Eso es lo que nos está diciendo cuando nos está refiriendo a no tener una nostalgia ciega. O sea, hey, sí, ellos padecieron, pero ¿qué voy a hacer yo a partir de este momento? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? El Señor quiere que nos centremos, que regresemos a la ley que fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. Que nos podamos parar ahí, porque esa ley hasta hoy sigue funcionando, hasta hoy sigue teniendo vida, pero eso se da vida cuando usted y yo vivimos, practicamos. ¿Los mandamientos hoy fueron abolidos? No. Hoy todavía está el no matarás, el no robarás, el no adulterar, no codiciar. Hoy todavía está latente. Hoy todavía está bien. Pero hemos decidido cumplir unos y cumplir otros no. Esa no es la actualidad y a eso no se refiere el Señor cuando nos manda a que vayamos por las sendas antiguas. Si a los pasados les funcionó, ¿qué va a hacer que a usted y yo no nos funcione? Solo no obedecer. Las consecuencias fueron devastadoras para la nación. Los babilonios incendiaron el templo de Salomón y derribaron las murallas de la ciudad. La gran mayoría de la población sobreviviente fue deportada a Babilonia como esclavos. Perdieron la soberanía. Judá dejó de existir como un reino independiente y pasó a ser una provincia extranjera. Nosotros perdemos los beneficios cuando desobedecemos y no atendemos la voz de Dios. Y entonces lo que nos dieron como libertad ahora se vuelve una esclavitud. Y ahí es donde caemos en la etapa de la religiosidad. Yo ahora hago porque debo, porque me toca, pero no porque mi corazón está. No hay un deseo, no hay un deleite, no hay un propósito. Entonces caemos en lo mismo que sucedió con el pueblo en el tiempo de Babilonia. Siglos más tarde, Jesús retoma las mismas palabras, exactamente las palabras de Jeremías 6:16, para mostrarnos a nosotros la actualidad. Si queremos que las cosas sean actualizadas, entonces Jesús lo hace. Y Jesús toma esto y en Mateo 11, verso 28 y verso 29, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos está mostrando cuál es el verdadero camino que usted y yo tenemos que andar. Jesús nos está mostrando las sendas antiguas por las que usted y yo tenemos que caminar. Hoy, en pleno siglo XXI, necesitamos como iglesia y como pueblo de Dios caminar las sendas antiguas. Ahora, a la manera que Jesús nos lo está mostrando. Porque Jesús no se presenta o se presenta no solo como el guía, sino como el camino. Yo soy el camino, dice Juan capítulo 14. No solamente dice te voy a guiar, nos dice yo estoy contigo, yo soy el camino. Porque lo que Él quiere es darnos el descanso mental y espiritual. El descanso que Judá perdió por su desobediencia.
Pero Él nos lo ofrece hoy. Y como nos gusta, gratis. Pero para ello necesitamos vivirlo a Él, tenerlo a Él. Él murió en la cruz no para que fuera simplemente un sacrificio. Él muere en la cruz, entrega su vida para que usted y yo tengamos vida. Entonces, uno muere, pero muchos viven. Y por eso dice, no hay mejor amigo que aquel que pone la vida por un hermano. O no seas hermano, bueno, usted me entendió. Pero nosotros podemos poner nuestra vida. ¿Somos capaces de poner nuestra vida? ¿Qué hacemos por el otro? ¿Nos esforzamos por el otro? Todavía hay gente que va en el metro y cuando se sube la muchacha en embarazo, usted cierra los ojos. Yo una vez estaba en un banco haciendo fila y llegó un ancianito, pero se veía bien paradito él y cogió el ficho de tercera edad. Y yo, este viejito tan atrevido, sabiendo está más alentado que yo. Ey, usted puede hacer fila, ¿cómo se va a meter así? Porque no estamos nosotros viviendo esa senda antigua. Seguimos haciéndolo a nuestra manera. Mientras que en tiempos de Jeremías el pueblo rechazó andar por el camino de Dios, Jesús capacita a las personas para caminar en obediencia a través del Espíritu Santo, involucrándonos en el nuevo pacto. Por eso nos hace parte. El Señor, mire, yo al principio no consentía o no entendía más bien cuando decía que el Señor nos daba su gloria, pero yo no podía quedarme con ella. Y yo, entonces, ¿para qué me la da? Y es que cuando Él derrama su gloria sobre nosotros, nos permite contemplar su majestad, su hermosura, pero que nosotros en gratitud volvamos a decir, Señor, no es por mí, fuiste tú. Y devolvamos su gloria. Pero como eso nos llena, entonces nosotros decimos, si yo no lo hubiera hecho, y nos quedamos con su gloria. Y tenga presente que una sola palabra a Moisés le bastó para no entrar. Una. Porque el Señor muy claro cuando le dice, por cuanto no me distes la gloria, no entrarás. El Señor no le dijo, por cuanto le pegaste 2 veces a la piedra, no, por cuanto no me diste la gloria, no entrarás. Claro que fue lo que hizo Moisés. Vea, y le damos agua, rebeldes. ¿Le damos? ¿Cuándo? Una sola palabra impidió que él entrara. Los momentos difíciles nos llegan a todos. Eso es una garantía. Cuando hay momentos de crisis en la vida de una persona, siempre estamos queriendo buscar un alivio. Siempre. Pero ¿qué sucede? Lo hacemos en forma incorrecta. La psiquiatría, a nivel de psiquiatría, ellos manejan, digamos, un lema, y el lema dice, abro comillas, el ser humano busca siempre alivio cuando está atravesando por un momento de crisis y sobre todo cuando tiene dolor. Y tristemente, la mayoría de los casos, el ser humano busca placer en los lugares equivocados para tratar de resolver el problema de la crisis interna y del dolor emocional. Cierro comillas. La psiquiatría sabe que el ser humano, mire, no es Dios. Sabe que el ser humano siempre se va a lugares incorrectos. ¿Por qué? Porque quiere compensar un trauma fuerte con un gozo fuerte o una alegría fuerte. Y cree que esto suple. Pero lo estamos haciendo o se está haciendo
en los lugares incorrectos, porque lo estamos haciendo lejos de las sendas antiguas y lejos de la voluntad de Dios. Pero como sentimos un refrigerio, como sentimos una paz o una tranquilidad, eso es lo que nos alienta a poder continuar. Pero eso es un engaño, porque es temporal. Porque mientras no sea del Señor, sigue siendo temporal. Es por eso que a la persona en psiquiatría que es medicada, el problema es para que le quiten los medicamentos otra vez. Porque ya no es que ay, me vuelvo dependiente, no. El psicólogo, el psiquiatra quiere que usted sea dependiente porque quieren tenerlo controlado. Entonces, por eso es que todo este tipo de medicina no cura. Y eso cuesta mucho. Entonces ellos mismos saben que nosotros vamos a reaccionar y dependiendo del dolor. Si el dolor es leve, usted dice, me puedo aguantar. Pero si el dolor es fuerte, usted corre. Pero ¿a dónde corremos? Cuando decidimos ir por las sendas antiguas y no solo preguntar por estas, es cuando entramos en contacto con el recurso divino de la salvación que hay a través de la sangre que Jesús derramó, a través del sacrificio de la cruz y el poder de su sangre. En ese momento, pues que tú verdaderamente resuelvas las cosas que estaban causando la situación de desesperanza. Solo en el momento cuando usted y yo miramos a la cruz, solo en el momento cuando usted y yo miramos la sangre de Jesús, el poder de su sangre, entonces nuestra situación cambia de desesperanza, de depresión, porque empezamos a ver que necesitamos practicar lo que Él nos ha enseñado, sus verdades. Entonces, no estamos libres de que tengamos depresión, no estamos libres de que nos encontremos en episodios de desesperanza, donde no encontremos el sentido de pertenencia o el sentido de la vida. Sí, pero no está bien el que te sumerjas en ello. Y por eso el Señor nos dice, tiene que ser a través de las sendas antiguas que usted vaya más allá de las crisis. Más allá de la crisis. ¿Por qué? Porque entonces no nos quedamos en la emoción tóxica. No, ahora quién me rescata, mire, y si yo voy a la iglesia, y si yo leo la Biblia, y por qué me pasa esto, y entonces, eso es una emoción tóxica. Nos estamos envenenando a nosotros mismos. Cuando usted y yo caminamos más allá de la crisis por las sendas antiguas, entonces nos sobreponemos al pensamiento de muerte. Y nos sobreponemos porque entonces vivimos o vamos a la vida que Dios nos da, que nos dio a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Nos sobreponemos del pensamiento de depresión al pensamiento de la esperanza de Dios. Nos sobreponemos del pensamiento de culpa al perdón de Dios. Y cuando hacemos esto, somos transformados para siempre en la forma en que vemos la vida. En la forma en cómo estamos viendo la vida. Por eso, mi amado, hoy, ¿usted cómo está viendo la vida? Hoy, ¿usted cómo está caminando? Hoy, ¿usted qué está haciendo? ¿Acaso su hermano tiene más oportunidad que usted? ¿Acaso su hermano tiene más posibilidades que usted? ¿Acaso el Dios que usted tiene es injusto y el que tiene su hermano es justo? ¿Acaso el Dios que tiene usted te exige más
que el Dios de tu hermano que exige menos? Si nuestros antepasados que vivieron momentos iguales o muy parecidos a los de nuestra actualidad y les funcionó las sendas antiguas, entonces ¿qué nos separa a nosotros de preguntar e ir por ellas si con su testimonio sabemos que el resultado será conforme a la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? ¿Qué nos separa? ¿Será que ellos la tuvieron más difícil que nosotros? ¿O nosotros la tenemos más fácil que ellos? Vuelvo y les digo, si nosotros no tuviéramos la Biblia hoy, ¿qué sería de nosotros? ¿Podríamos creer nosotros ciegamente sin tener este libro, como lo hicieron ellos? ¿Qué leía Job? ¿A quién? Para poder él decir, recibo lo bueno de Dios, pero también lo que para mí es malo de Dios. ¿A quién leyó él para poder decir eso? Eso es relación, eso se llama intimidad, eso se llama vivir en las sendas antiguas. ¿Cómo estás caminando hoy? Es la pregunta que tú necesitas responder. Pero ojo, siempre respondemos con base a, no, yo estoy bien porque mire, ya Julano no volvió. No, yo estoy bien porque es que mire, yo me veo mejor que Julano. No, esa no es la calificación. Recuerde que nuestra estatura está en el varón perfecto, Cristo Jesús. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos enseñó Él? ¿Cómo hacemos nosotros? Cierre sus ojos. Padre, gracias. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender, comprender y aplicar tu palabra. Ayúdanos para que no creamos que necesitamos devolvernos en el tiempo para poder vivir en las sendas antiguas. Que necesitamos, Señor, una circunstancia diferente, plena o a nuestra manera para poder saber que estamos viviendo en las sendas antiguas o que estamos caminando las sendas antiguas. Señor, solo la relación contigo, la intimidad contigo, la obediencia y la fidelidad a ti nos dirá si estamos en las sendas antiguas. Porque todo esto va a revelar de nosotros si nos hemos arrepentido o si solamente hemos tenido un cambio de conducta. Si hemos entregado de nosotros todo para ti o si solamente hemos puesto, Señor, delante de ti aquello que fue y que marcó o que fue más visible, pero que todavía aquellos pequeños detalles o esas pequeñas zorrillas todavía no las hemos rendido. Todavía seguimos diciendo que con esto lucho, con esto peleo, esta es mi batalla, pero no suelto nada. Padre, solamente a través de tu Santo Espíritu tú nos puedes rearguir, exhortar y enseñar el camino correcto. Pero estaremos delante de ti para poder atender y aún estando delante de ti, podremos nosotros responder sí quiero, sí acepto, o diremos como dijo el pueblo en el tiempo de Jeremías, no andaremos,
no queremos, no caminaremos. Ayúdanos a que seamos conscientes de lo que hacemos el día de hoy. Porque todo tú lo ves y a ti no te podemos engañar. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.